Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Cuando miré al ingeniero Roberto Ramón Castillo, lo primero que le dije, aparte del saludo, yo creo que ni lo saludé como correspondía inicialmente. Voy a comentarle una profunda decepción, le digo. En el norte de Francisco Morazán hay un municipio que se llama El Porvenir. Hubo un alcalde en la década del 60, visionario, autodidacta, sin formación media, sin formación superior, pero con una visión de desarrollo y de superación como muy pocos, con un compromiso para con su pueblo enorme. Yo toda mi vida le escuché solo hablando del porvenir, del desarrollo del porvenir, de la mejoría del porvenir. Ese fue su discurso toda la vida. Comprometido con su partido, comprometido con su gente, comprometido con el desarrollo de su pueblo. Hace algunos años, un habitante del Porvenir me dijo: vos sabés que ese alcalde, me dice, era tanta su visión del desarrollo y cómo alcanzar ese desarrollo, comenzando por el individuo, por el ser humano, que en los años 60, cuando era muy difícil viajar a Tegucigalpa, desde cualquier rincón del país, a estudiar el primero de ciclo común, porque no habían colegios de secundaria, el segundo de plan básico, el tercero de plan básico, no digamos la universidad. Él, con los pocos recursos de la municipalidad, becó a muchos de nosotros que salíamos del sexto grado para que saliéramos del pueblo a estudiar a Tegucigalpa. Un alcalde que en los años 60 no habrá progreso en este pueblo si la gente no se educa, pensaba de esa manera. Era la mejor demostración de lo que estoy haciendo hoy yo, reconocer en ese alcalde la visión de desarrollo que tenía, comenzando por el ser humano. Yo tenía aproximadamente 6, 7 años. Una mañana lluviosa como esta, me levanté muy temprano a las 5. Abrí la puerta de enfrente de mi casa, que daba hacia el centro de mi pueblo, hacia el parque de mi pueblo, y enfrente tenía la municipalidad. Y lo primero que vi fue un enorme carro transportando una máquina color amarilla. Y pregunté: ¿qué es eso? Y me dijeron: es la nueva planta eléctrica. No, no es la nueva planta, es la planta eléctrica que le va a generar energía y luz a nuestro pueblo, me dijo alguien. Se activaba la planta o el motor a las 6 de la tarde, se apagaba a las 10 y nos alumbrábamos toda la noche. Nos permitió estudiar, leer sin estar con la candelita. Ya nuestras viejitas dejaban aquellas planchas llenas de carbón para ir a planchar la ropa almidonada, o aquellas planchas que las ponían en la entrada del fuego de la cocina, que se calentaran para luego ir a planchar la ropa del esposo, de los hijos. ¡Ah! ¡Qué época esa! ¡Qué duro ha sido para la mujer hondureña! Pues bien, hubo luz. No quiero extenderme, solo decir que ese alcalde visionario se llamó Ramón Vázquez, más conocido como Moncho Vázquez. Moncho Vázquez
falleció en las primeras horas del sábado y fue sepultado ayer domingo en el Porvenir Francisco Morazán. Cuando miro a Roberto Ramón Castillo y le digo, tengo un reclamo, ingeniero, le digo. Tengo un reclamo no solo para él, tengo un reclamo inclusive para el pueblo donde yo nací, porque indistintamente de haber pertenecido toda su vida al Partido Nacional y haber sido diputado al Congreso Nacional por Francisco Morazán, fue un hombre solidario con todos, indistintamente de la afiliación política, comprometido con su pueblo. Y lamenté profundamente, y lo digo con mucho orgullo, no porque era mi tío, ver que no hubo solidaridad con él, ni de la municipalidad. Como mínimo, Moncho Vázquez merecía ser velado en la municipalidad. Como mínimo merecía ser velado en la municipalidad, porque es de esos líderes históricos con muchas imperfecciones como ser humano, con muchas imperfecciones como ser humano. Sin lugar a dudas, ¿quién de nosotros es perfecto? Por lo tanto, juzgar por sus imperfecciones del ser humano es como lanzar la saliva hacia arriba y que nos vuelva a caer. Nadie en esta tierra y en este momento es tan perfecto como para que no le caiga la saliva, porque imperfectos somos todos. Y en la condición de ser humano él era imperfecto, pero en su condición de político, de servicio a la comunidad, de lo que hizo por el pueblo, Moncho Vázquez al menos se merecía ser velado ahí en la municipalidad del Porvenir. Al menos se merecía un comunicado de la municipalidad del Porvenir. Al menos merecía un comunicado de su partido. Porque mientras él vivió con toda su actividad política y en los mejores años, en sus años mozos con toda su salud, el Partido Nacional al cual no pertenezco, vivió sus mejores momentos en el Porvenir Francisco Morazán. Así que realmente yo lamento la falta de solidaridad. Digo, no es porque es mi tío. Al final y al cabo Honduras se ha fraccionado y dividido tanto que ahora hasta los sepelios son minoritarios. Va la familia y se acabó. Ya no es lo mismo. La división en la sociedad es tanta en Honduras que ahora va la familia y fuera de la familia muy pocos. Así que yo estoy claro en eso. Y a mí eso no me preocupa ni me molesta, porque así es. Cada quien va donde su corazón lo dirige, donde sus sentimientos lo dirigen. Pero hay deberes que son ineludibles y deberes institucionales que son fundamentales. Un alcalde liberal no puede desconocer en un momento la trayectoria de cualquier político de su pueblo, máxime cuando éste dejó huella. Un alcalde nacionalista no puede desconocer la trayectoria de un líder de otro partido. Hablando de partidos, porque estoy hablando de partidos. Un alcalde de Libre, Luis Rubí, con toda la estima que te tengo, no puede desconocer la historia de Moncho Vázquez en ese pueblo. Al menos te faltó un mensaje de solidaridad. Y hoy que tengo yo la oportunidad de moderar un programa en Televicentro, no puedo ser tan ingrato, por lo menos en decir esto que ahora mismo digo en homenaje a Moncho Vázquez. Ya que su pueblo ayer, por lo menos en la honra fúnebre, no hizo con él lo que se merecía por ese compromiso histórico. Un sobrino que no es nacionalista lo hace. Y lo hace no solo ser familia, pero yo trasciendo el parentesco, lo hago por la historia de Moncho Vázquez.
lo hago por el compromiso de Moncho Vázquez, porque toda mi vida que yo recuerde, le escuché hablando del porvenir, y su vida fue dedicada al porvenir, con todo y sus imperfecciones como ser humano, porque Moncho Vázquez de repente no fue tan bueno como hermano, como sobrino, como tío, como esposo, como papá. ¿Quién es perfecto? Nadie. Allá el Eterno es el que juzga, pero como político, que aunque algunas veces con su nacionalismo era muy intenso y algunos dirían sectario, pero con su pueblo fue leal. Y cuando los pueblos no son leales con sus hijos, los pueblos también se les llama la atención. Y este pueblo, el porvenir, no fue leal con Moncho Vázquez. El Moncho Vázquez que yo conocí toda mi vida no fue solidario con Moncho Vázquez. Así que desde esta familia, por lo menos el honor y el reconocimiento a Moncho Vázquez, que hoy está recibiendo la lluvia de este invierno, pero su legado nadie se lo borrará. Dicho esto, yo estoy seguro que Roberto Ramón Castillo, un líder nacionalista y que conoció a Moncho Vázquez, pura coincidencia que esté Roberto Ramón Castillo hoy aquí, es pura coincidencia, porque él viene a otro tema, él viene a este tema antes que le dé la participación. Por favor, cuando digo él viene a este tema es que estoy esperando la pregunta ahí en pantalla. Él viene a este tema. La nueva nacionalidad de Eval Díaz y Ricardo Cardona es una vergüenza para Honduras que Nicaragua, o a la inversa. No sé por qué siento que falta una palabrita adecuada para construir mejor la idea, la oración. Falta una palabrita, es que venía pensando más en Moncho Vázquez que en la misma temática, pero ya la vamos a terminar de construir. La nueva nacionalidad de Eval Díaz y Ricardo Cardona es más vergüenza para Honduras que Nicaragua, o a la inversa. Grábese la pregunta. Y ahora sí quiero escuchar a Roberto Ramón Castillo, no como una rendición de cuentas para mí. Y para mí, ¿por qué me va a rendir cuenta Roberto Ramón Castillo? No, si mi reclamo va más por el pueblo al cual sirvió Moncho Vázquez. Pero es que Roberto es tan listo y sensitivo que cuando yo dije tengo un reclamo para usted, yo no le había dicho absolutamente nada y me dice, hoy el Partido Nacional va a sacar un comunicado, me dice. ¿Jugando con pelota adelantada? No, el Monarca. Ah, el Monarca. Sí, el Monarca. Nacional, ah, bueno. Como que presenté a Roberto y dije yo, sí. Este Roberto es listo, dije yo. Como que adivinó. ¿Por qué dije yo, tengo un reclamo para usted? No, buenos días. Al final yo solo quiero que usted le diga a Honduras quién era Moncho Vázquez. Gran amigo, para comenzar, muy buenos días. Muchas gracias, Renato. Sus palabras han sido muy ejemplares para lo que era el gran Moncho Vázquez. Yo lo conocí en la época de Ricardo Zúñiga. Era un cipote de haber tenido unos 25, 26 años. Y lógicamente nos enfrentábamos contra un líder emblemático del departamento, del municipio más grande, ¿verdad? Porque toda esa zona de origen era Cedros, toda esa zona de Vallecillos, eso lo cubría un solo municipio. Sí. Al final, hombre, yo lo conocí también como hacía zapatos, creo que era zapatero. Él era zapatero. Él era zapatero, correcto, así es. Y de ahí él fue avanzando mucho. Él nos guió muchísimo. Nosotros trabajamos fuertemente con él en toda la zona norte, que ha sido el reducto del Partido Nacional, la zona norte de Francisco Morazán. Nos acompañó, de ahí lo conocí también cómo trabajaba como alcalde. Tenía un carácter fuerte. Sí. Usted es una dulzura al lado de él, definitivamente. Era un hombre duro, un buen liderazgo, sabía mandar, sabía entender a la población también. Las obras que se hicieron fueron especiales. De ahí también cuando Callejas, él era el diputado. Creo que en ese periodo fue diputado, así fue es. Diputado. Y nosotros siempre, antier en la tarde, Meme Díaz me avisó que había muerto. Meme Díaz, Manuel Torres Díaz, mi compañero de primaria, siempre así es. Sí, él fue el que me avisó y le dije casualmente ayer, porque ayer cumplí años yo, le dije a una persona amiga que hace los acuerdos de duelo, que hoy vamos a hacerle el acuerdo de duelo, que se lo vamos a enviar a la familia.
Lástima que no pudimos leerlo ahí en ese momento y que ninguno de nosotros asistió. Criticar a mi partido, no es al partido, al liderazgo del partido. Yo creo que estos jóvenes realmente no han conocido la historia profunda de gente líderes que en todo Honduras son iguales. Son gente que se dedicaron al instituto político. Yo creo que hacía más pérdida de su dinero con el partido que el dinero que hacía como zapatero. Yo lo seguí viendo a él bastantes años, iba ahí, tenía una pulpería al final, pequeña, sí, ahí estaba vendiendo buscó en su muchas casa. maneras para subsistir, Sí, así es. Sí, pero sí, sinceramente los verdaderos líderes del partido y de todos los partidos van a ir desapareciendo, pero yo nunca me olvido algo que aprendí cuando murió mi esposa hace 8 años, que un cura me dijo, nunca olvide, uno se acostumbra, pero nunca olvide quiénes son los seres que usted ha querido y respetado durante su vida. Y nunca lo hemos olvidado ni lo vamos a olvidar a mucho, por lo menos yo personalmente. Bueno, muchas gracias, don Roberto Ramón Castillo. Esta mañana aquí con nosotros está don Fernando González, abogado penalista, también analista político. Bienvenido a Roberto González. Nos acompaña el periodista Roberto Mora Cárcamo, periodista independiente, corresponsal de la prensa en Nicaragua. ¿Dónde está Roberto en este momento? ¿Tercero? Por seguridad, mejor no decir sí. su lugar. ¿De dónde está? ¿En un punto de Centroamérica o puede ser hacia el sur del continente? No sé, puede ser hacia el norte del continente. Lo más probable es que esté en un punto de nuestro istmo. Así que, Roberto, primero mi solidaridad, porque un periodista que no dé su ubicación por seguridad es porque algo está fallando en su estado. Es porque en su estado no hay libertad de prensa ni de expresión. Un periodista que no quiera dar su ubicación por temor a que lo persigan es porque en su país no hay Estado de Derecho. Y eso es lo que presumo yo le está sucediendo a Roberto Mora Cárcamo. Buenos días, Roberto, comienzo contigo. Solo para el saludo y luego te explico la temática. Claro que sí, Renato. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos a estar aquí también para abordar este tema que ha creado bastante controversia y mucho interés de parte de los hondureños, lógicamente, por lo que están los connacionales también involucrados en esta situación. Y buenos días a todos los miembros que están en el panel. Muchas gracias, Roberto, y mi solidaridad contigo. Yo espero que nunca nuestro país, indistintamente de quién gobierne, otro periodista más diga, por favor no den a conocer mi lugar, mi dirección, porque temo de que el Estado se vaya contra mí. Ojalá que eso no suceda ahora ni nunca hacia el futuro en Honduras. Lamento lo que le está pasando a los medios de comunicación en Nicaragua. ¿Cómo no lamentar lo que le está pasando a los medios de comunicación de Nicaragua, a muchos periodistas nicaragüenses que han tenido que huir y perder la propiedad de los medios? Yo sé que son licencias que le otorgan a la gente para que maneje los medios de comunicación, que el Estado siempre es el dueño de las licencias, de las frecuencias. Eso lo reconozco, pero mientras tanto esté en poder de un privado, es empresa privada, ese medio de comunicación. Lamento lo que les está pasando de nuevo. Voy a repetir la pregunta que hoy tenemos en Frente a Frente y luego comenzamos el debate. ¿La nueva nacionalidad de Val Díaz y Ricardo Cardona es más vergüenza para Honduras que Nicaragua o a la inversa? Un país que concede una nacionalidad a una persona sin haber estado al menos 3 años, que yo entiendo lo que dice la ley en Nicaragua para conceder la nacionalidad, es que ahí también están fracasando las instituciones, que con solo 5 meses yo adquiera mi nacionalidad en un país cuando al menos debo estar 3 años, según la ley, a menos que yo esté equivocado, pero eso es lo que he leído, es que ahí están fallando las instituciones. Y un estado donde huye a la gente, porque está bien, uno justifica a la gente que huye buscando nuevos horizontes, eso se llama migración. Un estado expulsor de ciudadanos que se van para Estados Unidos o para España buscando mejores horizontes.
pero ciudadanos que salen tranquilamente de un país porque la institucionalidad no ha previsto que huyan para no ser enjuiciados, es otro Estado al que le falla las instituciones. Por eso la pregunta, si esa pregunta lleva un montón de aristas, esa pregunta que se ha formulado lleva un montón de aristas. La nueva nacionalidad de Valdías y Ricardo Cardona es más vergüenza para Honduras que para Nicaragua, o al inverso, es más vergüenza para Nicaragua que Honduras. La pausa y enseguida nuestros invitados Fernando González, Roberto Ramón Castillo y Roberto Mora Cárcamo. Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La versión PDF de Tu Nota, este lunes, 106,000 niños desplazados por la fuerza en Honduras. Es el desplazamiento forzoso. 106,000 niños. El representante de ACNUR en Honduras, Andrés Ellis, que lo tuvimos el viernes aquí en el programa, señala que el reclutamiento de menores por parte del crimen debe ser abordado de la misma forma que los conflictos armados. Usted puede tener acceso a esta nota entrando a tunota.com. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa pide a diputados que discutan propuesta de empleo parcial, medidas sustitutivas para extitulares de la cárcel de Támara acusados de tortura. Y la noticia internacional de ayer domingo, que sigue generando muchas reacciones en el mundo: histórico triunfo de la izquierda con el 50% de los votos. Gustavo Petro, presidente electo de Colombia: con el cambio llegó el gobierno de la esperanza. Citan una expresión de Gustavo Petro. Estos son algunos de los titulares en la versión PDF de Tu Nota para este lunes, por cortesía del Banco de Occidente, el banco de usted y de Jorge Hueso Arias. Tarjetas de crédito, débito, recargable, Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos al grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, con nuestros panelistas no siempre o casi nunca hay coincidencia con la pregunta que formulamos. Algunos me dicen, esa pregunta está mal hecha, está mal construida, el enfoque no me gusta. O sea, no vamos a quedar bien. No vamos a quedar bien con la pregunta. Pero la pregunta es esa: la nueva nacionalidad de Valdías y Ricardo Cardona es más vergüenza para Honduras que para Nicaragua. Que conste, ninguno de los dos tenía requerimiento fiscal. Que los estaba investigando el Ministerio Público, eso sí, sobre todo a Eval Díaz. Pero un requerimiento fiscal contra los dos no había. Pero yo, por cortesía y por prioridad, voy a comenzar con Roberto Mora Cárcamo, el periodista nicaragüense, corresponsal de la prensa. Respondamos primero la pregunta que tenemos en pantalla, Roberto, no sé si la estés viendo, si la estás viendo. ¿Les genera vergüenza a los nicaragüenses esto, o la ley valida y avala a Ortega y su mujer con este tipo de decisiones de otorgar la nacionalidad a una persona sin siquiera estar viviendo en su territorio 5 meses? Aquí uno de los panelistas me mostraba algunos artículos de la ley que a los empresarios, a quienes van a invertir a Nicaragua, sí se les concede así directa y automáticamente la nacionalidad. Pero que seas tú el que me responda primero la pregunta. ¿Le da vergüenza esto a los nicaragüenses o están amparados en ley la pareja que lo gobierna? Sí, Renato, solo una pequeña aclaración. Yo fui corresponsal de la prensa. Ah, bueno, bien. Bueno. Ya tengo, sí, unos años de que salí del diario. Y también agradezco la solidaridad, que no lo hice anteriormente, con los periodistas nicaragüenses. Somos, o al menos son más de 100 periodistas los que están fuera de Nicaragua. De Nicaragua, ¿verdad? Buscando refugio en otros países por la situación de inseguridad que existe. Y los que quedan en Nicaragua, muchos de los periodistas tienen que estar de manera clandestina, pues, y evitar tratar de no abordar mucho periodismo porque está criminalizado, pues. En el caso de la vergüenza, la verdad que los nicaragüenses, yo creo que ese sentir vergüenza ya es algo muy común, pues, y doloroso también que tenemos por esa situación, ¿verdad? De que lamentablemente Daniel Ortega y Rosario Murillo
son unos tiranos, son nicaragüenses también. Y no existe ningún asidero legal como para atraer personas y darles la nacionalidad nicaragüense solo porque los quiere proteger, pues porque la verdad que lo único que se ha visto que estas medidas han servido simplemente para dar impunidad a ciertas personas que están siendo investigadas en sus respectivos países y precisamente por actos de corrupción, tal como ha ocurrido ya con funcionarios de El Salvador y exfuncionarios más bien de El Salvador, los expresidentes incluyéndolos a ellos, y ahora pues con estas personas que son de Honduras. Sabemos que Honduras cuenta con todo su pueblo, ¿verdad? Muy digno, muy honestos y todo, pero que en este caso pues hay serias dudas de la honorabilidad, por lo menos hay, bueno, presunción pues de que puede abrirse también un proceso para investigarlos por presunción de corrupción. Entonces, más bien miramos que es una medida de parte de Daniel Ortega, que se ha constituido él prácticamente con Rosario Murillo, su mujer, en las leyes en Nicaragua. No existe ningún otro marco legal porque todos inclusive los derechos que están establecidos en nuestra Constitución, incluyendo el de ser nicaragüense, no ser despojado de nuestra nacionalidad, como lo ha hecho con otros nicaragüenses, les ha quitado la nacionalidad nicaragüense. Todos esos derechos han sido pisoteados pues, por este régimen, por esa pareja pues, que está gobernando, por decirlo así, Nicaragua, que sabemos que es una dictadura prácticamente en lo que se ha convertido, ¿verdad? El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bueno, lo que yo le comprendí al principio a Roberto Mora Cárcamo es que la palabra vergüenza se queda corta, que ahora los sentimientos de un buen segmento del pueblo nicaragüense hacia Ortega y Rosario Murillo trascienden la vergüenza, van más allá. Más de 100 periodistas han huido de Nicaragua, imagínense ustedes. Eso solo demuestra que ahí se acabó la libertad de prensa y de expresión, definitivamente. Muy bien, respondiendo estrictamente a la pregunta que está en pantalla, ya luego vamos a pasar a profundizar las repercusiones que todo esto. ¿Quién debería sentir más vergüenza? ¿Nicaragua u Honduras con esto de la nacionalidad de Ricardo Cardona y Eval Díaz? Abogado Fernando González. Gracias, buenos días y gracias por la oportunidad. Buenos días a los dos Robertos. Roberto, ¿verdad? Ramón Castillo, como también, ¿verdad? El amigo Roberto Mora, que está a la distancia. Y saludos a todos los que nos permiten llegar ahí en la intimidad de su hogar. Mire, yo creo que más que todo esto, licenciado Renato, la pena y la vergüenza es nacional. ¿Por qué? Porque ya la ley nicaragüense pues dice quién puede y quién no puede optar a lo que es su nacionalidad, como también a sus residencias. Ya la ley migratoria extracámara, ya lo miramos que en el artículo número 5 dice que en este sentido pues pueden optar estas personas a lo que es la residencia, como también a la nacionalidad nicaragüense. Pero vamos a la institucionalidad, vamos a ver cómo en realidad aquí la institucionalidad se volvió perezosa, se volvió esquelética, se volvió en realidad en reversa. No va para adelante, sino que en reversa, porque teniendo toda la capacidad supuestamente holística, pues tendría que en este sentido haber impetrado lo que son los requerimientos fiscales contra estas dos personas, si es que tenían mérito para que fuesen procesados, ¿verdad?, y puestos a la orden de los tribunales de justicia. Muchas gracias por su respuesta, concisa, breve. Y la pregunta también se la formulo al ingeniero Roberto Ramón Castillo, histórico líder de Monarca y del Partido Nacional de Honduras. Ingeniero Castillo. Muchas gracias. Yo considero que esta situación de los dos señores del Partido Nacional y lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido una costumbre también del gobierno nicaragüense desde hace muchos años, Renato. Hace años ellos están recibiendo muchas personas, no solamente a los dos expresidentes de El Salvador, sino gente de diferentes países europeos que han tenido problemas con el sistema judicial de sus países y les han abierto las puertas. Sí, vergonzoso más que todo, considero yo, Renato, sí, no es para Honduras como país, en parte es gran responsabilidad del gobierno anterior, de lo que era el Juan Orlandismo y de mi partido. O sea, a estas alturas
si eso ha sucedido, no importa si tenían acusaciones o no, porque eso se debió haber llevado a cabo, pero lo previeron ellos. Tenían varios años de estar en esto, preparándose para esa migración. Entonces, la verdad es que el Partido Nacional, así como expulsaron a Rolando Barahona, así deberían de empezar a expulsar gente que realmente le hacen un daño al instituto político. Eso es lo que más me preocupa. Y Honduras, como país, no es la responsable de estas cosas. Y Nicaragua abre las puertas para cualquiera, no importa que paguen. Así hicieron los norteamericanos hace muchos años, cuando la migración china. Allá cobraban $1 millón por cada persona, mínimo. Había gente multimillonaria que les cobraban mucho más, pero eso lo podemos discutir después. Pero sí, lo que más me preocupa a mí como responsabilidad es el instituto político mío, que es un partido fuerte. Eso es lo que más preocupa. Honduras está libre de esa responsabilidad. Como dice Fernando, tiene razón. ¿A dónde estaban con el asunto de Val? Hace mucho tiempo se estaba mencionando las casas de los contenedores, pero solo se mencionan las cosas y el sistema impune de este país crea estas situaciones. Eso es lo que yo veo. Bueno, muchas gracias. Y quiero complementar lo que decía a Roberto Ramón Castillo. No son los primeros. Los más sonados han sido los casos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, expresidentes de El Salvador, que allá los tiene Ortega, con la nacionalidad nicaragüense, ¿verdad? Con los dos. Sé que Mauricio Funes pidió la nacionalidad. Sánchez Serén también, Roberto. Ambos expresidentes y toda su familia, hasta los bisnietos. Pues mira que aparte de estos dos expresidentes de El Salvador, otro jefe de Estado refugiado, no refugiado, aquí hay que manejar bien los términos. El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, condenado en 2008 a 2 años de cárcel por un delito de corrupción mientras gobernaba su nación. Llegó a Nicaragua en 2009, donde se le brindó un pasaporte diplomático con la intención de supuestamente atraer inversión en ese país. ¿Cuál es la condición migratoria de Thaksin Shinawatra, Roberto? Bueno, este personaje muy poco se habla, ¿verdad? Y hay poco conocimiento. Lo que sí, como decía anteriormente el panelista, basta tal vez con una suma de dinero para que llegue, digamos, a manos de los responsables de la dinastía también que está en Nicaragua, como para que puedan dar ese tipo de documentos. Inclusive, escandalosamente, Renato, han aparecido nuestros documentos de identidad también en manos de personas connotadas, como connotados delincuentes, algunos de ellos incluso involucrados en la muerte de Facundo Cabral, y que fue un hecho trascendental que ocurrió en Guatemala, pues, y por lo que también han sido procesados una red de narcotraficantes, y precisamente algunas de esos andaban cédulas nicaragüenses. Otros antecedentes que tenemos también es que desde los mismos años 80, de los años 80, cuando tuvo el primer régimen Daniel Ortega, los sandinistas, desde esa época se daba refugio a personas que estaban ligadas incluso con el terrorismo. Muchos etarras, como le llamaban los miembros de la ETA, España, tenían refugio prácticamente en Nicaragua. Entonces es una práctica muy vieja. Ahora ya no se hace tanto, digamos, por esa afinidad ideológica o política de parte de Daniel Ortega con los que está recibiendo, porque esos eran, digamos, más por la afinidad política. Ahora prácticamente está dando refugio o la misma nacionalidad a personas que están tachadas tal vez por actos de corrupción que no pertenecen incluso a la ideología izquierdistas de Daniel Ortega, como ha ocurrido pues en el caso de Honduras. Claro, los de El Salvador sí pertenecen a su ideología, pero ya ahora no importa eso, simplemente que estén siendo tachados tal vez por actos de corrupción. Se siente muy identificado tal vez Daniel Ortega y su esposa con este tipo de temas, ¿verdad? El otro
otra cosita, decían anteriormente nuestras leyes, no. Entonces yo, en el caso de la vergüenza, para retomar un poco el punto, ¿verdad? Que se está abordando, los nicaragüenses no deberíamos de asumir, ¿verdad? Este tipo de acciones, porque la verdad que nos afecta también a nosotros, el abuso de poder. En el caso de los que están gobernando o desgobernando Nicaragua, tampoco tienen ningún tipo de vergüenza, eso lo perdieron desde hace mucho tiempo. Y ya no le va ni le viene pues ningún señalamiento, incluso internacional. Eso es lo que hemos remarcado siempre, que ya la diplomacia pues se ha quedado corta en este sentido. Y otros casos que los estoy actualizando, un hijo de un agente de la logia masónica quien se acusaba de relaciones con la mafia y la Cosa Nostra. Me estoy refiriendo a Mauricio Geli, italiano. Geli intentó lavar una fortuna ilegal de $1.200 millones. No sé si todavía es embajador de Nicaragua en Canadá. ¿Te suena este Mauricio Geli? ¿Roberto? Sí, en su momento, sí, en su momento salió, Renato, publicado en algunos medios de comunicación sobre esta situación. Lo que los nicaragüenses nos enteramos, nos informamos por lo que publican en la Gaceta. Ya cuando está publicada esta nacionalidad en la Gaceta, o tienen algún tipo de documento que se filtra a través de medios independientes de comunicación, en la forma como el resto de nicaragüenses se enteran de esta situación. Pero es el mismo procedimiento del que te estaba relatando, cómo se les permite, ¿verdad?, a estas personas entrar a Nicaragua, adquirir la nacionalidad nicaragüense, e incluso ocupar cargos, porque no solo ese personaje de Italia ha ocupado algún cargo. En este momento no sabemos si está fungiendo pues, como embajador. Hemos entendido que no, pero en el caso de Mauricio Funes, inclusive tenía también un cargo en una de las instituciones del Estado. Hemos entendido que en la Cancillería también, donde está fungiendo Mauricio Funes, y con un buen salario pues también. Sí, solo quiero rectificar, Mauricio Geli fue embajador de Nicaragua en Uruguay hasta julio del 2017. Ah, no. Okay. Y actualmente es embajador en Canadá. Y bueno, sí. Y en 1988 Nicaragua nacionalizó al italiano Alberto Casimirri, condenado a 6 cadenas perpetuas en su país, más 24 años de cárcel por haber cometido, entre otros delitos, secuestrar y matar en 1978 al primer ministro italiano Aldo Moro. Yo me acuerdo de esa tragedia que vivió Italia cuando mataron a Aldo Moro. Pues bien, así está salpicada la historia de Nicaragua, pero mira, yo sé que tú amas a tu país, Roberto Mora. Al fin y al cabo nosotros, la pregunta está formulada en esos términos para generar debate, pero el problema es nuestro básicamente. Yo sé que hay un problema de Estado de Derecho y democracia en Nicaragua y vamos a hablar de ello, en el programa, de hecho lo estamos hablando, pero en este caso de Ricardo Cardona y Eval Díaz, la vergüenza es nuestra. Es decir, yo les quiero decir algo, hondureños. La información oficial que yo tengo, que el expresidente Hernández, esa tarde cuando le rodean su casa, se está preparando para huir a Nicaragua. Pero ahí hubo información de la inteligencia hondureña, de la DEA, que se complementa, y cuando se dan cuenta que el presidente quiere salir del país, huir del país, es la información oficial que yo tengo. Le rodean su casa, ya no le permiten salir, se produce todo aquello que recordamos nosotros hace algunos meses. Estados Unidos hace la solicitud de extradición, se somete a las leyes nuestras y luego es extraditado. Pero que quiso huir y protegerse en Nicaragua, según consta en algunas líneas de investigación del gobierno actual y de la autoridad policial, sí lo quiso hacer. Odir Fernández dijo el viernes en TN5 Estelar que la información que él tiene es que 6 hondureños más
que fueron funcionarios del gobierno pasado, también están en la misma, si no es que ya están en Nicaragua. Entre ellas algunas ministras del gobierno de Juan Orlando Hernández. Eso lo dijo Odir Fernández el viernes, que la información que él tiene es que 6 altos funcionarios de la administración fuera de Cardona y del señor Eval Díaz, posiblemente por algunos registros migratorios a los que él ha tenido acceso, ya están en Nicaragua. O sea que esto lo venían planificando con anticipación y era un secreto a voces en Honduras. Esa amistad de Ortega con Juan Orlando Hernández, que en algún momento uno pensó que era en función del tratado del Bicentenario que suscribieron ambos y que había que cultivar por parte de Hernández esa relación con Ortega. Pero aparentemente se estaba construyendo y allanando el camino en caso de no ganar el Partido Nacional las elecciones, como ocurrió, para refugiarse en Nicaragua o para pedir asilo en Nicaragua. Pues así están las cosas. Vamos a entrarle ya al debate del que está urgiendo el abogado Fernando González, lo mismo que el ingeniero Roberto Ramón Castillo. Y esto será inmediatamente después de la pausa. Tendrá que ver con eso que ven en pantalla. Tendrán que ver con eso que está en pantalla. Porque en un Estado de derecho como el hondureño, transcurrieron muchos meses y donde se gastó mucha tinta y papel sobre las investigaciones del Ministerio Público. En el caso de Eval Díaz se mencionaba a Ricardo Cardona y estos con facilidad salieron del país y en cuestión de menos de 5 meses obtuvieron la nacionalidad nicaragüense. Yo quiero saber, ¿se renuncia a la nacionalidad original cuando se adquiere la nacionalidad de Nicaragua? ¿Qué tanta persecución había para Cardona y para Eval Díaz en el caso que hayan renunciado a la nacionalidad hondureña, que sacrificaron esta por protegerse, sabiendo inclusive que no hay tratados de extradición entre Honduras y Nicaragua? Es decir, ¿cuánta carga tienen en su conciencia ambos exfuncionarios de Juan Orlando Hernández, que planificaron todo en función ni de ir a la cárcel en Honduras por si eran juzgados por un tribunal, o mientras exista Ortega evitar la extradición hacia algún otro país que lo pudiese solicitar? Vamos a hablar de Estado de Derecho en Honduras sin relevo. Y fue en un medio nicaragüense que leí esto, sí, que desde el 2020 estaban ya tramitando su nacionalidad. Puede ser. Bueno, entrémosle ya a este asunto. A Roberto Ramón Castillo no le cuadra que sobre el caso de Eval Díaz se haya venido insistiendo desde hace varios meses que el Ministerio Público lo investigara. No se presentó ningún requerimiento y esto le dio tiempo a Eval de salir del país y ahora solicitar la nacionalidad nicaragüense que se la otorgaron. ¿Pierde la nacionalidad hondureña Eval, abogado González? Licenciado Álvarez, fíjese que la ley migratoria o la ley de nacionalidad nicaragüense en el artículo número 5 pone como un requisito sine qua non o condicional que aquella persona que quiera optar a lo que es la nacionalización nicaragüense tiene que renunciar obligatoriamente a su nacionalidad anterior. Eso lo dice el artículo número 5 de lo que es la ley de nacionalidad nicaragüense. Así tuvo que haber sido. ¿Por qué? Porque en este caso, pues la misma ley de nacionalización pone otros requisitos condicionales más adelante que en el devenir de este plato, de este programa, pues vamos a ir sacándolos poco a poco. Pero sí tiene que en este sentido renunciar de manera inobjetable a lo que es la nacionalidad hondureña. Leía en un periódico nicaragüense que desde el 2020 venían tramitando la nacionalidad. Es que mire, hay una situación muy importante en Nicaragua, que Nicaragua se vuelve un país atractivo para aquellas personas que quieran optar a su nacionalidad siempre y cuando tenga plata, tenga dinero para ir a invertir de manera empresarial. Un ejemplo, si la ley migratoria estadounidense le pone una condición que si usted puede invertir
100, 150 mil dólares para poder optar a tener su nacionalización o su residencia, bienvenido sea. No digamos en Nicaragua, puede andar quizás en unos 50 mil, 40 mil dólares para poder ir a invertir en mano de obra calificada o mano de obra baja, si se puede llamar así, y darle trabajo a los nicaragüenses. Para usted esta gente se fue, ahí miré un video de Valdías, porque se consideraban perseguidos políticos que en cualquier momento iban a ser capturados, o se fueron buscando la nacionalidad nicaragüense porque les traicionaba su conciencia de que pudieron haber cometido delitos objeto de penas más allá de los 5 años carcelarias en nuestro país o ser solicitados en extradición. En el fondo, ¿cuál es el sentimiento que existe en la hondureñidad sobre este caso? Nicaragua siempre ha sido este país afable. Ya usted dio una reseña histórica con respecto a lo que es Nicaragua, ¿verdad? Un país donde alguien puede llegar y las puertas siempre van a estar abiertas. Pero esto no solo es a través de la política que se está viendo en este momento. Personas del Poder Ciudadano también gozaron de este privilegio, pero en aquel entonces, me quedo con lo que dice Roberto Mora, compartían o comparten la misma ideología política. Sin embargo, ¿verdad? Estas dos personas no comparten ideología política porque estos supuestamente son de derecha. Sin embargo, ¿verdad? Extracámara le hacía saber a usted, licenciado Álvarez, que la administración Hernández Alvarado no quedó mal con la administración o con el gobierno de Daniel Ortega Murillo. Sin embargo, ¿verdad? Fueron 3 países que sí reconocieron el 10 de enero de este año 2022 lo que es el gobierno de Ortega Murillo. Dentro de ellos estaban los Díaz-Canel, estaban también los Maduros, y por Honduras estaba Juan Orlando Hernández, que en ese mismo momento también, en esa misma comitiva, iba Eval Díaz Lupiac. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como decimos en el argot popular, jugó con pelota adelantada, ¿verdad? Por el devenir que miraba venir, vale el juego de palabras, y que en este sentido, ¿verdad? Pues se jugó una carta bajo la manga y que en este caso, pues ahí están los resultados, los colorarios de tener la nacionalidad. No tiene una doble nacionalidad, Renato. Tiene una sola nacionalidad. No hay doble nacionalidad porque el artículo número 5 de la Ley de Nacionalidad nicaragüense lo obliga a que renuncie a la nacionalidad hondureña. Sí, mira, ya desde el 17 de enero el EVAL generaba estos titulares en Honduras. Se declara perseguido político por investigación de casas contenedores. Pero bueno, ya habiendo puesto en contexto, volvamos al set, por favor. Esa relación de Ortega y Juan Orlando Hernández era bien difícil de comprender porque en la elección o reelección de Juan Orlando Hernández, si eso sucedió hace poco, o sea que nadie me dejará como mentiroso. Uno de los primeros presidentes, después de la declaración de la encargada de negocios, allá en el Infop, sobre la transparencia de los resultados, uno de los primeros que reconoció el triunfo de Juan Orlando Hernández, cuando todo el mundo hablaba de que aquí se había manipulado el proceso electoral, fue Daniel Ortega. Es decir, ¿cómo entender esa relación de la derecha hondureña a través de Juan Orlando Hernández, presidente del país, y el izquierdista Daniel Ortega desde hace mucho tiempo? Si es que uno se asombraba, dice, la derecha y la izquierda, ¿cómo se llevan bien en esa relación de Daniel Ortega con Juan Orlando Hernández? Políticamente, ¿cómo entender esto? ¿Estaban jugando ellos a lo que vendría en el futuro ya, Roberto? Es que los dos son dictadores. Los dos eran dictadores, se entendían. Ya, pues, perdón, uno podría ser de derecha y otro de izquierda, pero los dos eran dictadores. Evidentemente, entonces un común denominador los unía, la dictadura. Y eso evidentemente se puso en manifiesto a través de todo este proceso de la naturalización o la nacionalización de estas dos personas. Roberto Ramón. Las dictaduras democráticas se llaman eso. Entre comillas. Entre comillas, sí, sinceramente. Yo escuché hace muchísimos años, 40 años, a un italiano que vino, un español que vino a Honduras en la parte política y dijo lo que los países de Latinoamérica necesitan son las dictaduras democráticas para seguir avanzando. Eso es lo que yo escuché, pero... Sí, pero eso... Voy a volver a lo que estamos hablando. Eso es una profunda contradicción. Sí. Se es dictador o se es demócrata. Eso de que voy a darle un poquito de democracia a mi dictadura, eso es una contradicción. O se es dictador o se es demócrata. Ahí no es agua y aceite. No hay términos pero medios. bien. Pero mire,
esto viene también a ratificar el convenio que hicieron entre Juan Orlando y Ortega con el asunto de Amapala, del Golfo, que tenía resultados que al final no se han vuelto a ratificar porque era necesario... El Congreso. El Congreso, sí. Pero lo van a hacer. Lo deben de hacer por el bien de Honduras también. Abre un espacio diferente para Honduras. Yo les voy a decir una cosa, el problema de todo esto es que al final, si Eval estaba declarando que tenía preocupación porque iba a ser perseguido político, también tiene una ley de amnistía aquí en Honduras. Ahí se pudo arropar en ella, para comenzar. Pero no le abarcaba. No le abarcaba. Aquí no le abarcaba un montón de gente al final, pero esa es una realidad palpable. Pero lo que nosotros necesitamos, y él necesitó haber hecho, es haberse presentado al sistema judicial. Y esto ha estado pasando desde hace muchos años. Yo me acuerdo cuando estaba la Masi aquí que mencionaron a Mauricio Oliva, ¿verdad? Lo volvieron a mencionar ahora con un informe, pero nadie reacciona para entender y defenderse de las realidades de la vida. Yo sinceramente creo que los ambientes de los países supuestamente de dictadura, de izquierda, mire, las izquierdas son como un tocador de violín. Se sostiene con la izquierda, pero se toca con la derecha. Entonces, uno tiene que entender que no hay una izquierda profunda, aquí solo hay 3 países en el mundo comunistas, pero con empresarios privados. El único verdaderamente comunista es Corea del Norte. Pero volviendo a este caso, yo considero que esto no puede seguir sucediendo, porque entonces da la mala impresión de que el sistema judicial está ratificando su incapacidad para proceder a acusaciones o menciones para investigaciones como se hacen con un montón de gente. El problema de don Eval y nunca me imaginé Tito, ¿verdad? Era un hombre de bajo perfil en todo el gobierno, o un puesto muy importante, pero van saliendo porque al final don Eval sí tenía menciones y la falta de haber procedido directamente la Fiscalía para hacer investigaciones profundas. Hoy para mí ya es muy tarde para un montón porque ya todo el mundo está viendo cómo levantan vuelo, si es que no lo han levantado. Ahora, en el caso de ellos, si esa es la condición de Nicaragua en función de renunciar a la nacionalidad hondureña, sería interesante averiguar que desde cuándo renunciaron a esa nacionalidad hondureña y que si estos eran funcionarios públicos en ese momento pertenecientes al gobierno del partido de Juan Orlando, del gobierno nacionalista, porque entonces serán, y aquí está Fernando, yo no soy abogado, si eso se puede comprobar, sus acciones dentro del Estado son inconstitucionales. O sea, si ellos ya eran nicaragüenses, no sé si tienen un término, decían que era 3 años, pero de ahí dicen que aquí, si se invertía el dinero necesario, pues no había necesidad de renunciar en ese momento, hasta cuando él se convertía en nicaragüense. Entonces, eso no significa también que siendo nicaragüense, Renato, ellos no pueden ser alertados a través de Interpol cuando salgan de Nicaragua, porque tengo entendido que la nacionalidad hondureña no es renunciable. Y el artículo, perdón, don Roberto, el artículo 28 de la Constitución ya dice de manera directa, lo voy a leer para acervo de todo lo que nos están viendo. Ningún hondureño por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Este derecho lo conservan los hondureños por nacimiento, aun cuando adquieran otra nacionalidad. Así lo dice. Pierde en realidad, el artículo 29 de la Constitución dice quiénes lo pierden, pero son los hondureños naturalizados, no hondureños por nacimiento. Correcto. La misma Constitución de la República lo dice. Entonces, que él haya renunciado y siendo hondureño de nacimiento, entonces la renuncia no cabe aquí en los registros hondureños. La nacionalidad hondureña no la van a perder. No la va a perder porque ya la misma Constitución, el artículo 28 ya lo dice, ¿verdad? Que si él es de nacimiento, si es naturalizado, sí la puede perder. Pero si es hijo, ¿a quiénes se consideran hondureños de nacimiento? Aunque hayan nacido en el extranjero, a los hijos de padres hondureños. Yo nací en Guatemala, y mi madre hondureña, mi padre salvadoreño. Entonces se considera hondureño de nacimiento. Yo vine aquí y solicité en el 70 ser reconocido como ejemplo vivo, hondureño. pues. Ahora, yo les digo algo. Ellos invocaron ahí o solicitaron la nacionalidad en función de que me imagino llegaron como inversionistas. A lo mejor porque no sale en este sentido en lo que es la Gaceta nicaragüense, si lo leímos de manera
detenida, ¿verdad? Y de manera holística, pero no... No, pero según la ley nicaragüense, para que se le otorgue tan rápidamente la nacionalidad a una persona es porque llega a invertir. Hay tres situaciones. Tener el cónyuge, ¿verdad? Igual que acá, un cónyuge nicaragüense. Que en el caso de los dos no cabe ese requisito. En este caso, pues, residir por más de 3 años en el país. Tampoco porque no cabe, residieron. ¿verdad? Y si eres residente permanente por 2 años, puede optar a la oportunidad, dice el artículo número 5, para conseguir la nacionalidad. Entonces, si tú tienes hijos también en Nicaragua, por tener descendencia o ascendencia, puedes obtener también lo que es la nacionalidad en el hermano país. ¿Y a los inversionistas? Al inversionista es algo muy importante, porque en la misma página web le dice, Nicaragua tiene grandes atractivos empresariales que te ayudarán a cumplir tus sueños. Ahí lo dice, no lo digo yo. Aprovecha la oportunidad de alcanzar la ciudadanía en este país. Entonces, como que se reduce de una manera pues rápida a su mínimo esplendor, ¿verdad? Para obtener en este sentido lo que es la nacionalidad por inversión. Bueno, que yo sepa, no eran capitalistas, ni Eval ni Ricardo Cardona, eran... Pastor. Uno era pastor. Uno era pastor. Y el otro era humano. Como para andar invirtiendo en otro país. Es que hay de pastores a pastores. Cash Luna también tiene, va. Bueno, aquí hay unos que se fueron también. No, ya le quieren meter otro tema usted. Ahora miren, yo a esta altura sigo pensando si el expresidente Hernández fue construyendo una relación con Daniel Ortega cercana, muy afín y de intimidad, en función de los grandes intereses de Honduras, pensando en los problemas fronterizos del Golfo de Fonseca, aunque esto lo definió la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero siempre hubo un problemita ahí, porque El Salvador y Nicaragua se habían coludido en función de irrespetar esa sentencia de La Haya. Correcto. Entonces, viene Juan Orlando Hernández, fue construyendo esa relación con Ortega de derecha e izquierda, pero tan afín, que Ortega fue el primero que reconoció el segundo mandato de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, pese a que América Latina toda no fue a avalarle la última reelección a Ortega, de lo que hablaba usted hace algunos minutos. Entonces, fue tan cercana a esa relación que en el caso de Hernández la fue construyendo, previendo este escenario que hoy vive Honduras o pensando en los altos intereses del país. No, mire, inclusive, él dio un discurso en la toma de posesión de Ortega a un grupo de jóvenes. Entonces, al final estaba muy bien montado. Yo no estoy en contra de que eso sea... mire, en la política el diálogo es el arte de lo posible. Esa es una realidad. Pero dos, yo considero que yo tenía una información que me dieron también, así como a usted se la dieron, que desde su seguridad interior fueron los que avisan a la estructura militar policial de que el presidente Hernández está escapando. Y ahí es donde rodean a aquel y caen de todas maneras. Entonces, nadie está seguro de nada en estos países, al final, en el mundo. Al final yo considero que esto fue un montaje muy bien manejado con ciertos beneficios como el asunto de Amapala, del Golfo, pero yo creo que, yo no entiendo, mire, yo conocí a Juan Orlando desde hace muchísimos años, de que era un cipotón, y al final siempre muy callado, muy hábil, muy pensante, muy organizado, pero se durmió, se confió que podía irse cuando él quisiera, y no se dio cuenta. Bueno, posiblemente no iba a suceder nada porque el gobierno entrante no le iba a hacer nada, pero se olvidó de los que estaban en el norte, que ahí hay dos sistemas, el sistema de gobierno, el sistema de la DEA y el gobierno del Comando Sur, y esos son los que actuaron en ese momento. Y se le olvidó que Estados Unidos ordenó que se nombrara un ministro de seguridad para que cumpliera un objetivo. Así es. Capturar a todos los que Estados Unidos soliciten extradición en Honduras. Cierto. Es decir, Ramón Savión viene a cumplirle a los gringos esa misión. Eso dicen. Y de remate a que no se le fuera a escapar Juan Orlando Hernández. No, así es. No Yo entiendo que él puso la carne al asador para evitar que Juan Orlando Hernández huyera del país. Ramón Savión. Ahora, si cumple con la seguridad ciudadana, eso no sé si lo va a cumplir. Pero a cumplirle la misión a los gringos, sí lo enviaron. Y eso lo está haciendo bien. Sí. Capturar a todos los supuestos narcos que Estados Unidos soliciten extradición. Ahora, la gran diferencia
entre los de la izquierda que se refugiaron en Nicaragua con estos de la derecha es que los de la izquierda no solicitaron la nacionalidad nicaragüense. Solicitaron asilo. Sí, y estos no, estos hasta la nacionalidad. O sea que es más sospechoso de estos todavía. Yo creo que Sánchez Serén y... No, me estoy refiriendo a los hondureños. No, Sánchez Serén, sí, Mauricio Funes. Sí. Me estoy refiriendo a los de la izquierda hondureña que se refugiaron en Nicaragua. Sí, ellos nunca se hicieron ellos no solicitaron la nacionalidad nicaragüense. No. Sí, es que hay varias figuras dentro de la diplomacia, como también dentro del haber migratorio. Sin embargo, ¿verdad? Miramos de manera sucinta y concatenada que esto ya estaba planificado desde ya antes. Es más, si usted mira, digamos, en la problemática nacional, en lo interno, Evaldías estaba en pugna por alcanzar una curul dentro de lo que es el legislativo. Sin embargo, ¿verdad? Al no obtener esto, entonces tiene la opción B y pasa a formar parte, ¿verdad?, de ser un ciudadano nicaragüense. Por eso compartía lo que dice Roberto Mora, que en este caso, pues, no sé a quién más le puede dar más pena, pues, si a la institucionalidad hondureña, en este sentido, por ser lenta, lerda, por tener ese lastre, ¿verdad? Porque no quiso perseguir. Ahora, no lo voy a meter a otro tema, solo le voy a decir una cosa a la hondureñidad. Quedará entonces en el devenir de este poco tiempo de vida e independencia que tiene el UFERCO en poder perseguir de manera directa todas estas personas que supuestamente quieren adquirir la nacionalidad nicaragüense y las que ya las adquirieron, para ver de qué está hecha la UFERCO, de qué está hecha el abogado Santos, para que pueda perseguir el delito como tal. Es una tarea fuerte que tiene y que en este sentido podríamos ver que, si bien es cierto, no hay un tratado de extradición entre Honduras y Nicaragua, pero no deja de ser cierto también que hay un tratado centroamericano relativo a la orden de detención y extradición simplificada, que fueron los firmantes en aquel momento, ¿verdad? Los expresidentes, los otrora presidentes, Bolaños, Ricardo Maduro, estaba también por El Salvador, andaba Vilma de Escobar, estaba también por la República de Guatemala Jorge Ruiz, estaba también por la República Dominicana Juan Guillani y Moisés Cal, embajador de Belice. Firmaron esto, pero tiene un requisito condicional también en el artículo número 5, como lo discutíamos extracámara, que estos se limitan en realidad, dice el artículo número 5 de este tratado, en los casos de no ejecución de la solicitud de orden de detención de la extradición simplificada. Y lo voy a leer literal. La autoridad judicial del Estado parte requerido podrá negar la ejecución de la solicitud de orden de detención de extradición simplificada, puede afectar la soberanía del país. B, cuando considere que la solicitud de orden de detención y extradición simplificada es por delito político o delito conexo con político. Entonces, ahí ya hay trabas, ¿verdad? Ya hay muros, ya hay cercos donde le van a limitar. C, cuando existan suficientes motivos para creer que la orden de detención y extradición simplificada ha sido formulada con el objeto de procesar una persona por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas. Siempre va conjugado. D, pero eso es papel. Es papel mojado. Sí, ¿cuánto han hecho los salvadoreños para que Sánchez Serén y Mauricio por eso Funes? mismo, estas son las restricciones que le va a decir, no te lo voy a dar. Sí. Y ahí en lo sucesivo, ¿verdad? En lo sucesivo. Yo creo que en este sentido, consumado es la nacionalidad, pero como todo el mundo da vueltas, no siempre va a estar Libertad y Refundación gobernando. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando Libertad y Refundación deje de gobernar? ¿Regresarán otra vez? Ortega. Ortega. Buen punto. Aquí es Ortega. Aquí es Ortega. Bueno, ¿y a ustedes les pareció dentro de lo normal esa relación de Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, o siempre los nicaragüenses sospecharon algo, Roberto Mora? Sí, Renato, nunca fue visto como normal, pero sí Daniel Ortega se mueve siempre por intereses. Siempre se advirtió de eso, además de que algunas referían a negocios que tenían en común, tanto el expresidente Hernández como Daniel Ortega. De hecho, una persona que viajaba bastante a Honduras es Chico López, que es el tesorero precisamente del Frente Sandinista y del
y de las cuentas esas que manejan a través del ALBA, que era lo que mantenían por medio de la triangulación del petróleo. Entonces ya había negocio desde hace bastante tiempo y se venía viendo, pues yo creo que todos se han marcado más bien en esa relación económico. Esa ha sido la relación que han tenido y también pues siempre se dijo también en Nicaragua de que siempre se pensó de que el próximo que iba a llegar a Nicaragua era precisamente Hernández, el expresidente de Honduras y también tendría, llegaría pues a pedir también la nacionalidad como lo hizo Sánchez Serén y Mauricio Funes. Una de las cosas también que hay que referir en todo esto, independientemente de que sean inversionistas o sean personas que han tramitado, han hecho todo eso, ese proceso para mantenerse en el país, digamos, con una cédula de residencia temporal o de cédula permanente, tienen que cumplir con varios requisitos y entre esos requisitos, por ejemplo, establece claramente que es acreditar una buena conducta y carecer de antecedentes penales. Y eso lo tienen que demostrar con documentos de su propio país para poder optar a la nacionalidad nicaragüense, cosa que no creo que se haya cumplido en estos casos. Roberto, mira, lo que tú dices a mí no me asombra porque yo en el pasado reciente escuché eso. Por más que investigamos, no pudimos certificar este asunto, pero ahora que tú lo recuerdas, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández tenían negocios en común. Sí, eso es lo que se manejaba a través de la prensa independiente. Yo creo que hubo algunos reportes, ¿verdad? De eso no los tengo en este momento determinados, pero sí había cierta relación ahí con negocios que tenían ambos. Hay ciertos intereses de parte tanto de Daniel Ortega como de Hernández, pues. Eso es lo que se manejó siempre como a través de medios de comunicación independiente. Y Chico López, si me puedes dar un poquito más de detalles sobre la figura de Chico López. Bueno, don Francisco López siempre ha sido el tesorero del Frente Sandinista, del gobierno de Daniel Ortega, pues ha sido también el tesorero el que lleva, digamos, las cuentas del ALBA, que esa es la organización que administra el petróleo que daba Venezuela, ¿verdad? Para que se ayudaran todos estos países, en el que de algún modo también quiso entrar Mel Zelaya, ¿verdad? Con este acuerdo, pero no sé Honduras qué tanto se comprometió Orlando Hernández en este sentido, pero sí había un convenio que incluso venía desde tiempos que el Frente Sandinista gobernaba a través de las alcaldías en diferentes partes del país. Y tengo entendido que en otros países, no sé si es el caso de Honduras, pero en El Salvador sucedió, que también a través de las alcaldías manejaban los fondos que generaban a través del ALBA, que es la administración del petróleo, la importación y exportación de petróleo. Sí, es que de hecho, Nicaragua, en cierto modo, también hasta exportaba petróleo a El Salvador, por ejemplo. Ya este nombre de Chico López me suena cuando nos dimos cuenta de esos supuestos negocios de Daniel Ortega con Juan Orlando Hernández. Pero mira, por todo lo que ahora se está comentando, yo diría que nunca hubo una relación de tantos intereses en común, no tanto por el beneficio de sus países, sino por asuntos personales entre nicaragüenses y hondureños, como esta vez con Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, aunque me recuerdo que también hubo en el pasado otra relación bastante afín, casi por intereses personales, pero ahí un poquito de ideología. Anastasio Somoza y Osvaldo López Arellano, Roberto Ramón Castillo, esos eran uña y mugre, eran compadres, eran compadres. Yo me recuerdo que yo estaba en la FENAC hace muchos años con don Nando Lardizábal, y entonces aquí se reunieron Torrijos, el compadre hondureño, el general López, el Somoza, todos vinieron a una gran reunión, no importaba cuál era el sistema,
pero al fin y al cabo eran militares. Es que esa es otra cosa que une al mundo, los militares. En este caso, puedo salirme de eso y puedo seguir con lo otro, ¿verdad? Porque a mí eso es igualito a la unión. Como dicen aquel dicho gringo, you need two to tango. Necesita dos para bailar el tango. Y aquí en América Latina y en el mundo, todas las personas están jugando, y ya desde ahora están jugando. Espérame, ojalá que no sea Chico López, permítame. No, me cortaron. Bueno. En este momento, desde hace años, vemos que la empresa privada está siempre trabajando con los gobiernos de izquierda a derecha. En el dinero no hay color político. Y yo puedo ser cachureco, pero si soy un empresario y necesito, aquí ya la empresa privada de Honduras tiene un representante, un profesional muy bueno, por lo menos en la zona norte, que es a Pedro, que ha estado trabajando toda la vida, ha sido presidente de la Cámara de Comercio. Entonces hay una cercanía. En Nicaragua igual. Yo tengo un amigo, gran cachureco, que llegó a Nicaragua, inversionista, empresario privado, y entonces se puso a platicar, lo llevaron a ese grupo donde Ortega, y entonces le dijo, mire, comandante, le dice, pero fíjese que nosotros escuchamos que aquí usted es muy duro, y tenemos un poco de temor, queremos garantías, le dice. Mira, Chocho, le dice, la garantía te la das vos mismo, dice. Ajá, ¿y eso cómo funciona? Mientras no me ataques a mí, no hay problema, aquí está seguro. Entonces, por eso yo le digo, mira, aquí estamos quejando de que, ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema de nosotros latinoamericanos? Que cuando llega una izquierda suave, que es un socialismo, que es necesario para estos países, un socialismo, lo tenemos en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, al final, ¿cuál es el problema de ser un país que desarrolla, una América Latina que desarrolle organizadamente con la empresa privada? La empresa privada tiene que tener altos también, pero el pueblo es la base importante de un país. Entonces, eso en Nicaragua yo siento, yo por lo menos tengo años de no ir, yo siento que hay seguridad, que hay economía, hay desarrollo, pero también hay condiciones que pone el señor dictador, ¿verdad? El presidente de Nicaragua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mire, me acaban de mandar ahí una información, que es un poquito, pero sobre Eval y Tito. Dice que el 2020 ya Eval era nicaragüense. El 2021 se la dieron a Tito. Entonces, yo insisto, y usted, Fernando, que es abogado, usted, Renato, sí, que tiene conectes, todo lo que ellos hicieron en el gobierno estaba fríamente calculado. ¿Y son legales? ¿Son constitucionales? O sea, todo lo que hicieron en el gobierno anterior, en el Consejo de Ministros, con nicaragüenses dando voto, hace que todo sea totalmente ilegal. Es que tenemos que tener dos diferencias, don Roberto, qué es lo legal y qué es lo justo. Sí. O sea, legal dentro del marco de lo legal, sí, pero era justo en realidad lo que se estaba haciendo. ¿Por qué huye? No, ¿por qué sale? ¿Por qué corre? Sentía porque pasos de animal grande. En efecto, entonces dentro del marco de lo legal, sí, pero lo justo. Si de verdad, por eso se llama Corte Suprema de Justicia, porque debe prevalecer la justicia, no lo legal, ¿verdad? Claro. Sin embargo, ¿verdad? Miramos que este tipo de personas, pues, de esta vida que se llama restaurante, nadie se va a pagar lo que se ha comido. Yo creo que en este caso Honduras está ávido. Quizás son nuevos retos que puede tener ese nuevo fiscal general, ese nuevo fiscal adjunto, esa nueva Corte Suprema de Justicia, para que en este sentido no persiga políticos, persiga los delitos que se han hecho en el pasado. ¿Pero cuál pasado? ¿Los 12 años restantes? ¿Los 25 años atrás de Honduras? Porque Honduras, la corrupción de Honduras, Renato y Roberto, no es de los últimos 12 años. Honduras por lo menos tiene 30 años que nos tienen en realidad sumergidos en esta metástasis que se llama corrupción. Pero mira, es una pena, es una vergüenza que si desde esos años fueron adquiriendo la nacionalidad, es decir, construyeron, aprovechándose del poder, un camino para protegerse de sus ilícitos en Honduras. Sí. ¿Cómo vas a ser hondureño y funcionario del gobierno, ministro de la presidencia, secretario de la privado y pidiéndole la nacionalidad a otro país? Eso solo se hace cuando tu conciencia te mata y sabes que estás cometiéndole ilícitos y traicionando al Estado, pero que cuando termines el periodo y ya no tengas el poder, vas a tener donde refugiar. Son traidores a la patria. Así lo vería yo. No puede ser. Pero ya sucedió. ¿Y cuántos más? Y aquí que funcione el FERCO, ya se fueron todos. Y no nos dimos cuenta que desde el 2020, bueno, es que fue en media pandemia, ¿ves? Sí, no, fue en la pandemia donde todo fríamente calculado, ¿verdad? Sí. Bueno, hablemos ahora del Estado de Derecho.
no hay razones para que Nicaragua, yo diciendo de eso, Roberto Ramón, yo diciendo de eso, sin Estado de Derecho no hay desarrollo. Lo de Nicaragua es ficticio, es coyuntural. Esa pujanza económica que en algún momento, años atrás, aquí resaltábamos de Nicaragua, eso es frágil. Con una revuelta de estudiantes se le vino abajo a Daniel Ortega. Sí. Sin Estado de Derecho no hay sostenibilidad en la economía y progreso. No, de acuerdo. Lo de Ortega es puramente coyuntural, porque de algo tiene que sostenerse Nicaragua, de inversores, y les dice, vengan, inviertan, eso es ficticio, vengan, inviertan, pero sin atacarme a mí. Eso es para sostenerse políticamente él y que no se muera de hambre en Nicaragua. Para eso necesita inversionistas y crear empleo. Pero esas cosas son coyunturales, son temporales, porque los dictadores no duran nunca. Entonces en algún momento se les cae. Vamos a ir a la pausa comercial, hablemos del Estado de Derecho. Todo esto construyéndose y este escenario cimentándose en varios años sin que la institucionalidad del Estado oliera, o es que la institucionalidad estaba coludida. Interesante. Es una pregunta tan obvia como una respuesta obvia, pero hay que abordarla después de la pausa. tunota.com en versión PDF este lunes. Tiene varios titulares y destacados titulares. Más de 7,000 niños hondureños han salido en busca del sueño americano este año. Solo en lo que va del año, 7,000 hondureños menores de edad. Bulevares capitalinos cambiarán de nombre. Alcalde Jorge Aldana lo aclara. Usted puede entrar a Tu Nota y enterarse de esta noticia. Al menos 80 proyectos de carretera están paralizados en Honduras por millonaria deuda. Mantienen la alerta verde por lluvias en 12 departamentos y 6 municipios. Vargas Llosa espera que presidencia de Petro en Colombia sea solo un accidente. Bueno, es que los pueblos se dan los gobiernos que quieren, hombre. Sí, los colombianos han sido siempre de centro derecha, un pueblo bastante conservador, pero se cansaron y esta vez le dieron a Petro. Le dieron a Petro la presidencia. Juan Carlos Barrientos, en Honduras una persona roba y puede irse a Nicaragua. Miren, ¿qué hago yo cuando me interesa un titular de Tu Nota? Hago clic y entro y quiero por favor leer esa noticia. Vamos a ver qué dice Juan Carlos Barrientos. El exsecretario de la presidencia, Eval Díaz, obtuvo la nacionalidad nicaragüense, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua. Vamos ahora con el contenido. Quedaron prácticamente blindados de una extradición tras haber recibido oficialmente la nacionalidad nicaragüense, trámite que habrían hecho desde 2020. Aquí es el debate que tenemos internamente con el abogado Roberto González y ya lo vamos a exponer públicamente. Así lo confirmó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, quien explicó que no procede una orden de extradición para ellos. No podrían ser extraditados porque los protege la Constitución. Pero miren el lead de esta noticia, que Eval y Ricardo quedaron prácticamente blindados de una extradición tras haber recibido oficialmente la nacionalidad nicaragüense, trámite que habrían hecho desde 2020. Ni Honduras ni Estados Unidos podría pedir su extradición. Sin embargo, como no son nicaragüenses de origen, sino que naturalizados, la naturalización en todas las constituciones del mundo se puede retirar. Entonces, si se logra evidenciar que ellos están huyendo de la justicia y el gobierno nicaragüense permite que se hagan las aclaraciones legales, podrían retirarles la nacionalidad. Así que ahí está el quid. Hay que ver el acercamiento que tiene la presidenta. Ortega ahí, olvídense de todo eso. Y el acercamiento que pueda tener la presidenta. Pero termino con la sección. Usted puede seguir leyendo en Tu Nota este lunes. Hay otros titulares destacados y noticias muy importantes para entrar. Suficientes razones para entrar a tunota.com. Mira que hoy aparece esta noticia en el Heraldo. La Fiscalía le congeló las cuentas bancarias a Eval Díaz y Tito Cardona. Pero si es así como dicen, que desde hace años venían construyendo este escenario. Si desde hace 5 meses se fueron, ¿ustedes creen que Eval Díaz y Ricardo Cardona
en caso de tener dinero así, fuerte, en abundancia, no sacaron el dinero en su momento. ¿Qué cuenta les van a asegurar? 1.000 lempiras, 1.500 lempiras. Así, no, que las publiquen, a ver cuánto eran. Correcto. ¿Ah? La dejaron lavada, como es en el pueblo. No se va el chancha sin mazorca. Informes oficiales a los que tuvo acceso el Heraldo detallan que a Díaz y Cardona le fueron aseguradas las cuentas mediante la figura de convalidación que le otorga potestades de urgencia al Ministerio Público de asegurar bienes o productos, sin consultar al órgano jurisdiccional competente, en este caso al juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Después del trueno. ¿Ustedes creen que esas cuentas van a tener mucho dinero? Por favor. Pero bueno, quiero terminar con el periodista Roberto Mora Cárcamo. Roberto, porque al final ambos países solo reflejamos el débil Estado de Derecho que tenemos, la pobre institucionalidad que tenemos, las instituciones cooptadas por los políticos, no al servicio de la legalidad ni de los más altos intereses de un Estado, sino que al servicio de los intereses partidarios personales. Y bueno, ambos países reflejamos con la pobreza de nuestra población el por qué estamos así, por la pobre institucionalidad y débil democracia que hemos construido. Así que te dejo unos minutos para tu participación final, agradeciéndote y lamentando tu situación y la de 100 periodistas nicaragüenses más, probablemente muchos, y la de muchos medios de comunicación de Nicaragua. No podemos avalar lo que le está pasando al periodismo nicaragüense, a los medios de comunicación nicaragüenses. Así que plenamente solidario contigo. Y si alguna vez te refugias en Honduras, aquí vas a tener un amigo que te va a ayudar en la medida de lo posible y protegerte. Porque cuando la prensa está, como tú en este momento, temerosa de no dar su ubicación por repercusiones, es que el Estado de Derecho ahí ha fracasado. Y en Nicaragua no hay democracia, simplemente ahí tienen una, ¿qué? Dictadura, ¿verdad? ¿Dictadura democrática? No, tienen una dictadura. Lo demás no es democracia. Lo demás, cuando metes preso a toda la oposición que busca la presidencia, ni siquiera Nicaragua disfraza su democracia. Es que esa es una plena dictadura, sin lugar a dudas. Tu comentario final, Roberto Mora Cárcamo. Sí, muchas gracias, Renato, y gracias por la solidaridad nuevamente manifestada, ¿verdad? Realmente no se le puede, ahora ya no existe en Nicaragua ni siquiera un disfraz, aunque sea una pizca de lo que puede ser algo de democracia. Y es por las mismas condenados, simplemente por emitir sus actas, que están huyendo del país. Y haber criminalizado el periodismo es ya una cosa bastante fuerte para una democracia, ¿verdad? Para una sociedad donde precisamente hablar u opinar es un crimen. Y a propósito del tema pues que se está abordando y la libertad de expresión, solo quiero darle unos nombres. Ahí el nombre de Julio Melgar. Él tenía 59 años, era un sacerdote que trabajó por más de 40 años en Nicaragua, de origen salvadoreño. Él tenía su residencia permanente y el régimen de Daniel Ortega, precisamente por falta de ese Estado de Derecho, decidió revocar esa residencia permanente y regresarlo a una residencia temporal para que estuviera renovando año con año, lo que es contradictorio de la ley pues, nicaragüense. Además del padre Julio Melgar, quien lamentablemente falleció producto del COVID el año pasado, casi desterrado, ¿verdad? También del país donde había trabajado por más de 40 años. Está también el padre Damián Muratori, un franciscano que trabajó por mucho tiempo con Fray Odorico de Andrea, que está propuesto para canonizarlo en Nicaragua también. Un sacerdote que igual trabajó por más de 40 años en esa zona y también le revocaron su residencia permanente. El padre colombiano también, Alirio Carrillo, tuvo que salir incluso del país.
Y estos ejemplos que les estoy dando es simplemente porque ellos se manifestaron en contra de una represión que dejó más de 350 muertos en Nicaragua en su momento. Y ellos pues también a la luz del Evangelio criticaron estas aberraciones. Y por ser extranjero y estar en esa condición de residentes permanentes, ¿verdad? Se los quitaron la residencia permanente y prácticamente los dejaron en el limbo y ahora tienen que estar renovando. Hay nicaragüenses que de padres nicaragüenses, por eso son nicaragüenses precisamente, que no le permiten la entrada, como el caso de Tiffany Roberts, la periodista que intentó entrar a Nicaragua y no se le permitió. Otros nicaragüenses se les ha vencido el pasaporte cuando van al consulado nicaragüense en ese país donde se encuentran. Simplemente se lo retienen y no se lo vuelven a entregar. Los dejan también indocumentados. Esa es la situación que está pasando en Nicaragua, mientras algunas personas que no cumplen con los requisitos les dan la ciudadanía y los nicaragüenses están siendo desterrados de su propio país. Muchas gracias, Roberto Mora, cuídate. Y nuestra solidaridad reiterada hacia ti, los periodistas nicaragüenses que atraviesan esta situación. Bueno, ¿y aquí cómo quedamos? ¿Le vamos a pedir cuentas al Ministerio Público? ¿Por qué se tardó tanto en el caso de la investigación de Valdías? Yo, con todo respeto del Ministerio Público, sí que realmente no ha operado. Desde que en mi opinión personal se politizó, esa es mi opinión personal. Por el otro lado, con esto de la OFERCO que acaba de ser aprobado, el otro día escuché al abogado Luis Santos, ¿es verdad? Sí, Luis Javier. Dice que necesita más refuerzo para poder operar como quiere la nueva reforma. Unas reformas al Código Penal que le impiden. Bueno, la verdad es que el Código Penal debería ser derogado y hay uno nuevo. Pero en esta situación de nada sirvió todo este esfuerzo que hicieron, bien o mal. El resultado no lo vamos a ver hasta que cambie la Corte Suprema de Justicia y a esas alturas el sistema ya habrá colapsado económicamente. En Honduras no se va a perseguir a nadie y no perdamos ya no deberíamos de perder ya el tiempo, sino que deberíamos de estar trabajando para un gobierno de unidad para desarrollar Honduras y que la población en su pobreza no siga creciendo más. Ya pronto seremos todos pobres. Roberto Ramón, y todo esto deja todavía más golpeado al Partido Nacional. Mira, el Instituto Político tuvo buenos resultados. Yo soy de la teoría y se molestan conmigo, me dicen que yo soy traidor y esto y lo otro. Les digo, es que la estructura que está dirigiendo al partido ya debería de irse. Ese es el recordatorio. Los diputados ya deberían de buscar otra forma de atacar al actual gobierno porque inmediatamente regresa el gobierno y el Congreso oficial atacar al Partido Nacional. Ustedes son los corruptos, ustedes son los corruptos, ustedes son los narcos, ustedes, o sea, machacan. Pero mis compañeros no quieren entender, andan buscando un sector, ya la candidatura que va a venir, y la verdad que mientras el instituto político esté ahí representado por diferentes sectores que han sido del Juan Orlandismo por muchísimos años en el poder, no podemos volver a ganar las elecciones así nomás. Punto. Y el país necesita estabilidad. El país necesita que este gobierno también entienda que hay que hacer un país de unidad para salir adelante. No podemos estar en una crisis constante. Eso no es una estrategia correcta. Y ya en la recta final me dice Andrés Pavón Murillo. Yo no sé si Andrés sigue en Cuba como embajador, no, o ahora que ya nombraron a la hija de Berta, a la hija de Berta Cáceres, a Olivia, sí. Ya dejó de serlo. Es decir, por lo menos tiene que esperar que llegue la embajadora para venirse, o como hubo problemas, de repente se vino, ¿verdad? Y la embajada ya está con algún funcionario esperando que llegue Olivia. Pues me dice Andrés Pavón que Honduras podría ser una plataforma de operaciones de grupos comando para secuestrar altos dignatarios en la región, cobrar recompensas. El curso comando que recién concluyó no es diversión. Podrían entrenarse con estos casos. No. Está hablando de palabras mayores aquí Andrés Pavón.
Están pensando en los israelitas cuando se fueron a rescatar a la gente. Es otro, No, ese es otro ejército. Y está involucrando a Estados Unidos, A Colombia, a todos los que participaron. a Belice. Sí. A todos. No. No sé hasta dónde esto es elucubración o qué información tiene Andrés Pavón, pero me dice, Honduras podría ser una plataforma de operaciones de grupos comando para secuestrar altos dignatarios en la región, cobra recompensas. El curso comando que recién concluyó no es diversión. Podrían entrenarse con estos casos. Me está hablando de que Estados Unidos pasa a otra faceta, de que está preparando clandestinamente comandos para secuestrar dignatarios que no los puede extraditar de otra forma, sino que así como capturaron a Ramón Mata Ballesteros, ¿te acuerdas? Sí, sí. Acá en Tegucigalpa. No, pero Bueno, Andrés, no. Viene no es bien así. filudo de Cuba, Andrés. Bien capacitado. No, pero no es así, hombre. Honduras solo sirvió de sede, como ha servido de sede todos los países. Yo tuve vida militar también, 24 años en la institución, pero respeto, pero no comparto. Y no vengo a defender las Fuerzas Armadas. Bueno, solo vengo a decir que es sirvió de sede, pues. Salió Sí. sorteado, Honduras va a ser sede. Pero ahí dice el hombre que están preparando comandos, cobra recompensas para secuestrar altos dignatarios. No, bárbaro, hombre. Bueno, habrá que consultarle a Andrés Pavón eso. Legalmente no podría haber solicitado desde 2020 o 2021 Evaldo y Ricardo Cardona esa solicitud, perdón, no podrían haber solicitado la nacionalidad, ¿no? Sí, Legalmente. discutíamos extracámara la situación esta, que si bien es cierto, el señor Eval Díaz pues ya había aspirado a una curul, ya había pasado unas elecciones y pasó a las elecciones generales, estuvo pujando, ¿verdad? Sí. Uno que otro voto para poder entrar al soberano Congreso Nacional. Evidentemente, legalmente no, como dice usted, licenciado Renato, pero en el mundo político todo es posible. Todo es posible. Los puentes se pueden realizar sin haber río abajo, pero hay puentes. Y en este caso, pues se crea lo que esta situación deja mal parados tanto al país, Honduras como institución, con la institucionalidad perdida, tiene el Ministerio Público una deuda histórica, no solo con el señor Chinchilla, con todos los anteriores, porque han llegado políticos a poner un edredón y un manto de impunidad a politiqueros. Sí. Y eso es lo que nos tiene hundidos en la última butaca del Concierto de las Naciones a Honduras. ¿Qué van a pensar entonces? ¿Quién va a querer venir a invertir acá? Nadie, absolutamente nadie. Así es. Fernando, yo estoy seguro que Eval Díaz o Ricardo Cardona nos están viendo esta mañana. Y Eval, pero es que con esta decisión de solicitar la nacionalidad nicaragüense y lo que tú venías diciendo desde hace tiempo, persecución política por ese asunto de los contenedores. Mira, el criterio que existe entre los hondureños es que ustedes se prepararon en refugiarse en Nicaragua y generaron ese escenario de afinidad entre Ortega y el gobierno de Juan Orlando Hernández, con la idea de protegerse en el caso de que no ganaran las elecciones como sucedió. Entonces, tú lo que dejas aquí es la sensación de que buscaste blindarte en Nicaragua, porque cometiste ilícitos. Es la sensación que queda entre los hondureños, igual que lo de Cardona. El hondureño no cree en que es persecución política contra ustedes, sino que ustedes cometieron ilícitos y a sabiendas de eso, para no ser juzgados o solicitados en extradición, no sé qué tipo de delitos, se fueron para Nicaragua. Esa es la sensación que queda en Honduras, Roberto Ramón, eso es verdad. Sí, yo no lo voy a juzgar. No, yo tampoco los estoy juzgando, porque lo juzga un juez. Pero es la sensación que hay en Honduras. Es la sensación, la percepción. Sí. Entonces, ¿sabes qué? A mí me gustaría, si ellos nos están viendo, que por lo menos pongan la renuncia del Partido Nacional. Cada día es más vergonzoso para este instituto político y los cachurecos que estas cosas sucedan y van a seguir saliendo a luz. Es tiempo que todos aquellos que se prepararon para emigrar por temor a persecución política, tiempo que pongan sus renuncias ante el Comité Central como miembros de todavía Eval con miembros del Comité Central. O no tanto por persecución política, por temor a que los persiga la justicia. También, sí. ¿Sí? Y van a dañar al partido. Sí.
Bueno, esa es la triste historia. ¿Tú coincides que esa es la percepción que hay entre los hondureños? Apuesto a eso también, licenciado. Sí. Yo creo que en este sentido, lejos de todo esto, la sociedad hondureña está ávida. Y está ávida de justicia, está ávida en realidad de todas aquellas personas que murieron porque no se les pudo brindar una mejor atención, porque los hospitales fueron chatarra, porque las casas contenedores nunca echaron a andar, por un montón de situaciones que en los últimos 25 años de la vida nacional han pasado, ¿verdad?, secuestrados por los mismos partidos políticos de siempre. La última pausa comercial y retorno para despedirme de Roberto Ramón Castillo y Fernando González. Esa fue la pregunta que primó en todo el programa y recibimos infinidad de respuestas. Solo vamos a leer unas cuantas antes de que se nos vaya Roberto Ramón Castillo y Fernando González. Los políticos y funcionarios corruptos no tienen vergüenza, ya sean de derecha e izquierda, y el Estado con sus leyes los premia con la impunidad. Tal vez los padres de estos personajes lamentan haber parido estos disfuncionales, dice Marco Matamoros. Al adquirir esa nacionalidad se confirma la comisión de actos de corrupción en perjuicio de la población hondureña. ¿Qué harán los operadores de justicia para evitar que más delincuentes escapen a Nicaragua? Ya les dije yo que Odir Fernández denunció el viernes en Noticiero TN5 Estelar que al menos 6 altos funcionarios del gobierno de Hernández ya se fueron también, e incluyó mujeres. Cuando Flores Lanza se fue a refugiar a Nicaragua, ahí no era ninguna vergüenza. No, si lo hablamos, lo que pasa es que el mensaje viene posterior. La diferencia que marcamos es que Lanza no solicitó la nacionalidad nicaragüense y estos sí la solicitaron en 5 meses. Pero ya lo había dicho Fernando, que también los del Poder Ciudadano se refugiaron en Nicaragua. Larisa Barahona, Eval Díaz debe ser expulsado del Colegio de Abogados de Honduras. Roberto Ramón decía, ahí se nos fue una. Es una vergüenza para las autoridades de Honduras porque ellos ya eran residentes en ese país y seguían como funcionarios de este. Lo peor es que desde hacía tiempo se rumoraba lo que estaba pasando. Nadie hizo nada. Era evidente la viajadera de ellos a Nicaragua. Hijo no lo logró. ¿Rumoraba o rumoreaba? Revisemos bien ahí. Ya vamos a estar igual a su hermana. Sí, pero a mi cuñada. Pero me corrigió bien. No digan dijistes. No lleva plural, pueden ver el verbo en todas sus conjugaciones. O hiciste. Eso no cabe. El Ministerio Público tiene que incautar los bienes de este individuo. Hay que ser conscientes. La justicia del país es totalmente incompetente, es la realidad. Defendiendo el bienestar de los delincuentes, pero de la justicia divina no se escaparán. Saludos. Bueno, muchas gracias, Roberto Ramón. Gracias, Renato. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Renato. Los últimos consejos comerciales. Bueno, aquí con mis panelistas hablando de Gustavo Petro ya en los últimos segundos, pero ese no es el tema. Eso será para una próxima oportunidad. A todos, muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.